Estoy emocionada porque este año me organicé bien para participar en el Abril de Libros sobre Libros. Esta dinámica que propuso el año pasado por primera vez Dina Oltra, que ya saben que además es una de mis booktubers favoritas y una persona adorable a la que adoro. Y este año sí me he organizado con tiempo y como Dios manda para participar en el Abril de Libros sobre Libros. Así que este abril va a ser muy chulo. Vamos a hablar de muchas cosas, pero todas que tengan que ver de libros sobre libros. Voy a recomendarles algunos libros para todos ustedes que quieran empezar a escribir, de consejos para escritores por escritores. Después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Oigan, a ver, ustedes ya saben que yo soy ensayista. A mí me encantan los ensayos, me apasionan mucho los ensayos, pero también me gusta mucho leer acerca del proceso creativo de los autores. Una cosa que también me encanta, me apasiona mucho. No he leído tantos libros, o sea, no siento que yo tenga un gran conocimiento o un gran bagaje de libros acerca de consejos de escritura, etcétera, pero he leído algunos que me han gustado mucho y que son los que quiero recomendarles en este video. Repito que no son muchos y de hecho hay algunos que ni siquiera meto en esta lista porque no me terminaron de apasionar, pero hay otros que yo creo que son súper necesarios leer, no solamente a las personas que quieran llegar a escribir o que quieran hacer un proceso de escritura, sino para todos los lectores y fans de estos escritores también. Es interesantísimo conocer el proceso de escritura de nuestros autores. Así que ya saben que esta lista no está en orden de importancia, no es un top ni muchísimo menos. Esta lista simplemente son unos libros que leí de consejos que dan los escritores a futuros escritores sobre el proceso de lectura. Y ya está. No hay favoritos, en general todos me han gustado mucho. Creo que voy a comenzar con Morfología del cuento de Vladimir Prop, porque ese es el que más me costó de leer. Se me hizo muy técnico y a veces se me hacía muy cuesta arriba, sin embargo se me hizo muy interesante. Básicamente lo que hace Vladimir es como diseccionar todos los tipos de narrativas y hace como una lista. Si mal no recuerdo, creo que son 31 funciones de tipos o prototipos de historias en las que él asegura que todas las historias, todos los cuentos se escriben siguiendo una de sus 31 fórmulas. Y desde cuentos muy básicos como Blancanieves hasta novelas muy intrínsecas como la saga de Canción de Hielo y Fuego de Martin. O sea, todo lo engloba Vladimir Prop con su morfología del cuento. Una de las cosas curiosas es que cuando vas leyendo la morfología del cuento de Vladimir Prop, a medida que vas leyendo, más te vas dando cuenta de que tiene bastante sentido lo que nos está hablando, la disección que hace este hombre sobre el cuento, sobre las historias, porque cuando habla dice morfología del cuento como si habláramos de cuentos infantiles, pero no, habla de historias, no cómo se hace una novela, es el cuento que quieres contar, qué quieres contar y cómo se disecciona y lo consigue encasillar en todo este pensamiento y estas morfologías que él va haciendo. Y es muy interesante, realmente muy interesante y muy apasionante. Evidentemente este no es una novela, o sea, no es un libro como para que te sientes y te pongas a leer. Yo lo fui leyendo poco a poco, pero es que se me hizo muy interesante, realmente muy interesante. Así que sí, definitivamente La morfología del cuento es un libro para futuros escritores y para amantes de los libros. El siguiente del que les voy a hablar es Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury. A todos los amantes de Bradbury, este es un ensayo, una colección de ensayos que este hombre escribió a lo largo de toda su carrera. Y sí es verdad que no es una novela al uso porque ya de entrada son ensayos, pero más que consejos de escritura, aquí Bradbury se mete dentro de su propio proceso creativo explicándonos básicamente por qué escribió lo que escribió, en qué se basó y cuál fue el clic que hizo en su cerebro
para escribir estas historias, para crear estos mundos y estas distopías, ¿no? Zen en el arte en escribir tiene, para mi gusto, un género muy amplio de personas que pueden leerlo. Tanto si quieres ser escritor como si eres lector de Bradbury, es definitivamente un imprescindible en tu biblioteca. ¿Por qué digo que esto es ideal para los escritores? Vale, tienes 13 breves ensayos acumulados en este libro y en estos breves ensayos no solamente te habla de su proceso creativo, sino te habla de los engranajes dentro del mundo literario, de los engranajes dentro de qué procesa un libro, cómo se elige, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí personalmente se me hizo apasionante y muy interesante. Habla también de sus errores, de lo que ha aprendido de sus errores. Creo que es un libro muy intimista, no dejan de ser ensayos muy intimistas acerca de su propio proceso creativo y de su camino por el mundo literario. Creo que es verdaderamente increíble. A mí me gustó muchísimo y sí que se los recomiendo mucho. Además, siento que Ray Bradbury en estos ensayos no te está vendiendo la ilusión del escritor, no está haciéndose propaganda al mundo fantástico del escritor, sino que está siendo bastante realista, no solamente con el proceso creativo y cómo las musas no llegan de la nada y que tienes que currártelo, que es un proceso que es día tras día, tras día, tras día. Estar ahí sentado escribiendo es lo único que conseguirá que mejores como escritor y que produzcas, ¿no? Cosas que sean más o menos interesantes y que vayas puliéndote y que vayas aprendiendo de lo que quieres transmitir. Y también te habla de que hay maneras de escribir, ¿no? Está el que quiere escribir de verdad, como se cataloga él mismo, y el que quiere escribir para vender, como cataloga a otros, no da nombres. Entonces él habla desde el proceso de escribir de verdad, de tener una historia que quieras contar y sacarla, procesarla y defenderla. Entonces creo que en el arte de escribir es algo que todos tenemos que leer, sinceramente, sobre todo fans de Bradbury. Corred. No podemos hablar del fantástico arte de escribir sin hablar de una de las voces más fantásticas que ha dado la literatura, la verdad. Y esta es Ursula K. Le Guin con sus conversaciones sobre la escritura. Un ensayo, bueno, un libro que personalmente se me hizo apasionante, que me gustó muchísimo, que me puso los pelos de punta en algunas ocasiones, en otras, bueno, yo soy un poco sensiblona, también lo digo, pero algunas veces hasta se me hacía un nudo en la garganta, me conmovió muchísimo. Está dividido como en 3 partes, ¿no? La primera parte es donde ella habla del proceso creativo, de sus novelas, la fantasía, la ciencia ficción, el qué es ser escritora, el famoso oficio de escribir, lo difícil que es tener una voz en el campo de la ciencia ficción, en el campo de la literatura, siendo mujer. Habla también de su estilo, que la motiva, de dónde surgen sus historias. Luego tenemos la segunda parte que ya habla más de poesía, que habla más bien como de poesía, habla de su estilo, y ya la tercera y última parte que habla acerca del ensayo, bueno, de ella, su vida en el ensayo, cómo se adentra al mundo de ser un ensayista y todas esas cosas. A mí me encantó, es un libro muy cortitito para todo lo que te sacude y todo lo que te emociona personalmente, evidentemente. A mí me gustó muchísimo. De hecho, de todos los que leí en esta lista, fue uno de los que más rápido me leí y que más me dejó tocada, me dejó impactada, y siento que de verdad esa mujer tenía una sensibilidad especial. Yo recomiendo mucho que se lo lean todos, la verdad. Conversaciones sobre la escritura, amantes de la literatura. Hay cosas importantes que Ursula K. Le Guin tiene que decirnos y creo que es importante escucharla, también se los digo. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir de Haruki Murakami? Tenía que estar aquí. Oigan, también tengo de qué hablo cuando hablo de Correr del autor, pero todavía no lo leo, que lo voy a leer pronto, de verdad.
Pero ¿de qué hablo? Cuando hablo de escribir de Murakami, a mí personalmente me gustó mucho, pero sí es verdad que yo soy muy amante de Murakami. Recuerden que Murakami es el día y la noche, o lo quieres o lo odias, no hay puntos intermedios con ese pobre hombre que nunca ganará el Nobel. Y este es un ensayo muy murakamiense, de verdad, tiene mucho el estilo de Murakami. Ya sabemos que Murakami es un escritor tímido y es un escritor solitario, no le gusta mucho relacionarse con las personas, no le gusta mucho hablar sobre él mismo, él se siente bastante incómodo. Entonces cuando hace este ensayo nos habla de todo su proceso creativo, de todo lo que lo impulsa al escribir, de ese impulso, esa necesidad básica que tiene como escritor de escupir las palabras, de crear historias nuevas, de seguir creando para nosotros, porque bueno, Murakami nos habla de esa fuerza, ¿no?, que tienen los escritores, de las historias dentro que no las puedes contener porque las necesitas sacar. Pero además lo hace de una manera maravillosa, lo hace de una manera literaria, lo hace de una manera donde vamos hablando de sus escritores favoritos, de sus novelas favoritas, los libros que los han marcado, que han estado ahí para él y que han abierto el camino, ¿no?, para otros escritores como él mismo. La influencia que tiene como autor nipón, sacando la voz de la literatura nipona al resto del mundo, las consecuencias que eso ha tenido también en su país y etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que se me hizo muy interesante. No creo que sea lo mejor que ha escrito Murakami, ni muchísimo menos, pero como ensayo está muy bien y me gustó mucho. Se nota la pasión de ese hombre. Creo que, a ver, este ensayo es complicado porque es Murakami, todo lo que hace Murakami es complicado, ¿no? O sea, bien te puede encantar y te puede fascinar porque no deja de ser onírico con todo su realismo mágico que tiene este hombre. Y ya sabemos que Murakami es así, Murakami es muy onírico, muy... se va por todos lados, tiene una manera desordenada de contarte las cosas, que a mí es lo que me gusta de Murakami, a mí es lo que me conquista de Murakami, pero a otras personas puede que ese estilo de contarte una historia no les guste y les sature, o sea que yo lo entiendo, pero para mí, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Era un obligado de estar en esta lista porque a mí personalmente me gustó mucho. Y vamos a los dos últimos que he leído y que me han apasionado. Por un lado tengo el más nuevo de todos, que es Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson. Y es que afrontémoslo, si vamos a hablar de consejos de autores para otros autores, este es el libro esencial. Este es un libro que necesitas. Recordemos también, para empezar, que Sanderson es un escritor de mapas, no es un escritor brújula, es un escritor de mapas. Él tiene planificado absolutamente todo en su cabeza y además también tenemos que entender que es un privilegiado. Es decir, la cantidad de libros que consigue escribir y publicar este hombre es que creo que el único que le sigue el ritmo es Stephen King y Joyce Carol Oates, que también van a una velocidad impresionante, pero solamente ellos. La diferencia es que, bueno, al menos el señor King tiene la decencia de escribir libros autoconclusivos y Sanderson necesita hacer sagas. Recuerden que yo soy fan de Sanderson y creo que este fue un libro muy, muy interesante. Yo sigo el canal de YouTube de Sanderson, escucho sus pláticas, sus consejos como escritor y realmente creo que este libro que ha escrito para nosotros es una gran herramienta para todo el que sea fan de Sanderson para escribir, entender su proceso creativo y su capacidad única de escribir 187.432 libros por segundo. Y también para los que quieren escribir, los que están entrando en el proceso de escribir y de repente se encuentran abrumados y no encuentran hacia dónde correr o hacia dónde caminar o por dónde empezar. Sanderson ha creado para nosotros una gran herramienta que además tiene una manera muy particular de contar las cosas porque es muy ameno. Es una novela un ensayo que se pasa muy ameno, increíble pero cierto, y que se les recomiendo mucho, de verdad mucho, sobre todo amantes de la fantasía, de verdad, adelante. Gracias Sanderson por tanto y perdón por tan poco. Obviamente esta lista la tengo que terminar por todo lo alto con el rey Stephen King, por supuesto, mientras escribo de Stephen King.
Fue el primero que yo leí de todos estos y me enamoré. De hecho, sigo enamorada de eso. Lo sigo recordando y lo sigo recordando con mucho cariño. Estamos hablando de Stephen King, que tiene como 300 años y sigue escribiendo y sigue creando historias. Y estoy segura que cuando este hombre fallezca, nos habremos perdido todas las historias que se quedarán guardadas en su cabeza y que no le dio tiempo de escribir, a pesar de lo mucho que escribe. Ya saben que yo soy una gran defensora de decir eso siempre, que siempre lo digo de broma, esto de que Stephen King escribía obras maestras cuando estaba todavía enganchado al alcohol y a las drogas, y que desde que se desenganchó, pues más o menos es un ensayo, es una ruleta rusa lo que él escribe, y en eso sigo defendiéndolo, ¿vale? O sea, como que antes Stephen King, libro que sacaba, libro que era excelente, y ahora pues tiene libros súper buenos y tiene libros que son más bien flojos. Pero no deja de producir, no deja de ser un autor súper prolífico que entiende el terror desde varios puntos de vista diferentes, desde lo paranormal hasta lo terrenal. Lo mismo te escribe terror urbano, que te escribe terror paranormal, que te escribe terror cósmico, que te escribe de fantasmas. Y creo que esa es la gran maravilla y la gran maestría que tiene Stephen King. Ha conseguido entender al ser humano y darse cuenta de que el terror no solamente viene de fuerzas externas, sino de que los seres humanos somos capaces de causar mucho terror. Y consigue plasmarlo bien en sus libros y en sus letras. Mientras escribo es un ensayo donde nos habla todo su proceso creativo, nos deja realmente unos consejos espectaculares que además, curiosamente, en algunos chocan con los de Sanderson. En algunos son muy similares y en algunos se disparan. Ahí ya cada quien, no sé, pero sí puedo decirles que yo disfruté muchísimo de la novela de Mientras escribo, la novela, y dale con la novela. Yo disfruté muchísimo del ensayo de Mientras escribo, disfruté mucho de cada uno de los consejos, de ver un poco, abrir un poco la ventana a la cabeza de Stephen King, porque sinceramente creo que pocas cosas me apasionan más a mí que pueda tener ese hombre en el cerebro. Lo increíblemente fantástico, prolífico, creativo que puede llegar a ser con tantos años y seguir teniendo historias que contarnos y seguir, bueno, prácticamente todos sabemos que Stephen King es prácticamente el dueño del mundo, o sea, ya todo se adapta de él y tiene cosas realmente fantásticas, sigue escribiendo cosas realmente fantásticas. No es un escritor que viva de lo que escribió antaño. Entonces, un ensayo como Mientras escribo es una verdadera joya, un verdadero básico para todos aquellos que quieran entender un poco su proceso creativo y para todos los que quieran empezar el proceso de escribir. Creo que, de verdad, creo que es un indispensable. Y ya está. Estos son los libros sobre libros que tenía que hablar el día de hoy. Son consejos de escritores para escritores, pero también una ventana a la cabeza de estos increíbles autores para todos sus fans. Así que espero que les den una oportunidad. Si han leído alguno de ellos, cuéntenme qué les ha parecido, cuál les ha gustado. Si alguno de ustedes quiere empezar a escribir, con cuál se va a animar para empezar, para seguir esos consejos, cuéntenme, que lo quiero saber todo. Y si hay otros ensayos que conozcan de algunos otros autores que hablen sobre su proceso creativo y que nos estén dando consejos sobre escritura, también se los agradecería que me los comenten aquí abajo para comprarlos y leerlos, porque estoy muy enganchada a eso. No estoy escribiendo ninguna novela, no soy novelista, no, nada, esto no va a pasar, ¿vale? Pero me encanta leer sobre el proceso creativo de los autores, así que si has leído algo de eso, por favor, déjame en los comentarios para echarle un vistazo. Gracias una vez más por haberme acompañado, por haber estado aquí, por el like, por suscribirte, por darle a la campanita, y ya solo me queda recordarte que Mami Forbit sube videos 2 veces por semana, todos los jueves, videos súper random, y los domingos, hablando de libros, porque en este canal, los domingos, se habla de libros. ¡Chao!